Bienvenidos a su programa de Yabú, donde seguramente verán cosas que ya han visto. Oirán cosas que ya han oído. Con Elsa Palmer Y Coco de Reyes. Muy bien, excelente. Bueno, estamos en nuestro tercer país ya de este ranking especial del reporte de los países más felices a nivel mundial, o el World Happiness Report. Acá vamos a desgranar un poco el contenido referido al país de Finlandia, ¿no? Un país que se caracteriza principalmente por una belleza natural bastante especial, pero no venimos ahora a hablar de esto, realmente vamos a hablar de cuáles son aquellas cualidades estructurales, ¿no? Sociales, políticas, económicas, que nos van a ayudar a entender cómo este país es no solamente uno de los más felices, sino más prósperos, seguros, ¿no? Y transparentes, que pues es ejemplo a seguir por el resto de los países a nivel mundial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muy bien, y ver qué cosas se pueden adaptar a nosotros y qué cosas pues no. Sí. Pues empezamos con el contexto geográfico. Entonces, para entender la mente de un islandés, primero hay que entender el suelo que pisa. Islandia es una isla volcánica situada justo debajo del Círculo Polar Ártico. Para que nos hagamos una idea de escala, en términos de territorio, Islandia tiene unos 103.000 kilómetros cuadrados y representa apenas una quinta parte de España, ¿no? Chicotita. Sí. Y tiene apenas unos 390.000 habitantes. Es como cualquier ciudad del mundo. Es un barrio, ¿no? Es el área metropolitana de Madrid o Lima, tiene entre 15 o 25 veces más de población que toda Islandia. Entonces, claro, solamente hay 3,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una densidad demográfica bastante baja. Y si le sumamos que el 60% de esta población vive en la capital, que es Reykjavik, el resto de la isla es literalmente un desierto de lava, glaciares y arena negra. Hay muchísimo espacio vacío entre las personas. Y el clima, por supuesto, es un factor implacable debido a su latitud, como ya dijimos, en el Círculo Polar Ártico. Islandia vive en ciclos de extrema luz y oscuridad. Entonces, las noches son eternas. En diciembre el país apenas recibe unas 4 de luz solar tenue durante el día. Y en verano casi no se pone el sol, son prácticamente 24 horas de luz. Wow, no, ahí sí que es vivir es algo para valientes, ¿no? Para quien puede soportar los extremos de forma, pues con buen carácter, ¿no? Porque ahí, como lo veíamos en los anteriores países, ¿no? La resiliencia a estas condiciones extremas de la naturaleza y en cuando aún más son extremas, ¿no? Así es. Lo bueno que lo suaviza es que tiene la corriente del Golfo que suaviza las temperaturas. Entonces el invierno no es tan gélido como la Laponia finlandesa. Entonces el invierno ronda a unos 0, menos 5 grados centígrados. O sea, no es tan extremo como los otros que veíamos que eran menos 20 incluso. Sí. Entonces lo verdaderamente hostil de Islandia es el clima, ¿no? Lo impredecible, porque tiene los vientos árticos que son salvajes y el clima puede cambiar en 5 minutos. Entonces, otra cosa es que Islandia literalmente se está expandiendo y rompiendo todos los días. No solo está sobre volcanes, sino que Islandia es una dorsal oceánica, la Atlántica, entonces que sobresale del mar. Entonces la isla se va dividiendo un par de centímetros cada año, porque las placas tectónicas de Norteamérica y de Eurasia se van separando. Entonces, justo en medio de su territorio es que pasa esta situación. Entonces, en Islandia hay muchos sismos, mucha actividad sísmica,
y en un año promedio la red sísmica de Islandia registra entre 15.000 y 26.000 terremotos. Wow, más o menos podría ser algo cercano a lo como es Chile como país, que también es un país bastante sísmico, ¿no? Y que todas las infraestructuras, ¿no? Todos los sistemas están adecuados y acondicionados para sobrevivir, ¿no? Sin mayor desastre, ¿no? A estos eventos. Ha pasado lo que pasó en el 2010, ¿no? Que fue uno de los más grandes y pues sí se vieron zonas bastante afectadas, ¿no? Pero por lo general las estructuras, las edificaciones resisten muy bien todos estos movimientos telúricos. Claro, ya con tanta tecnología y todo ya hay que adaptarse, ¿no? Entonces, en el día a día, la mayoría son microsismos de magnitud entre 0 y 2, entonces es un ruidito que tienen de fondo al que ya están acostumbrados ni le hacen caso. Sí. Luego tienen, cuando un volcán ya se está preparando para despertar, entonces ahí sí se pueden registrar miles de sismos en 48 horas, y ahí es cuando el islandés sabe que el magma ya se está moviendo y el chip de la prevención se activa. Y pues hay terremotos grandes de magnitud 5 o 6. A nivel de salud, esto puede generar temas de estrés bastante complejos, ¿no? Sobre todo si tienes miedo a los terremotos, ¿no? Yo creo que igualmente tienen una fortaleza, ¿no? A nivel interior como para poder, ¿cómo se dice? Insensibilizarse, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Ante el movimiento de la Tierra, ¿no? De la adaptación, porque entonces, pero estos terremotos grandes ocurren cada pocos años. Y como decíamos, como está en Chile, pues aquí también en Islandia las estructuras e infraestructuras del país están diseñadas ya con una ingeniería antisísmica, y pues los daños materiales son mínimos y las vidas humanas, las pérdidas casi inexistentes. Sí. Entonces, Islandia tiene unos 30 sistemas volcánicos activos, y estadísticamente el país experimenta una erupción volcánica de cada 3 a 5 años. Pero una curiosidad, que los volcanes en Islandia no explotan todos a la vez ni de manera caótica, sino que se van turnando, ¿no? Por zonas. Mientras que por largos ciclos de tiempo, o sea, una zona volcánica puede estar activa por 100 años, luego se duerme y se activa otra. Mientras que la otra está activa, esta ya se durmió por 800 años, ¿no? Entonces son zonas que van mapeando y que pueden controlar dentro de lo no controlable, ¿no? Bueno, sí, es que pues hay que entender de que la Tierra, ¿no? La naturaleza en sí es un ecosistema, ¿no? Que se va autorregulando, ¿no? Y que se va pues él mismo equilibrando, ¿no? Entonces por eso es que existe esta premisa, ¿no? Que hay de todos para todos también. Sí. Entonces no estamos hablando tampoco de unos volcanes que explosionan como el Vesubio destruyendo Pompeya con, ¿no? Una erupción de ceniza apocalíptica, sino que en Islandia son como, entiendo, pasa como en Hawái, que es que se fisura la tierra y el magma fluye y así como ríos de lava. Como ríos de lava, la tierra es lava. Sí. Entonces esto nada más da para imágenes espectaculares, los que quieren filmar ahí con sus drones para el turismo de ver eso, y da tiempo para planificar y organizarse. Y bueno, ya aquí dando pues un salto, ¿no? a las condiciones geográficas, pues analizar un poco también el contexto histórico, porque hay que tener en cuenta de que también esto forma parte del desarrollo de esta sociedad, ¿no? Donde ellos han podido de alguna forma consolidarse a nivel histórico. Primero hay que entender que la historia de este país, ¿no? Viene desde el aislamiento extremo, ¿no? Entonces ha sido una lucha también brutal por la subsistencia, ¿no? Cómo sobrevivir en un entorno tan extremo, ¿no? Tan, por así decirlo, no tan amigable con los ciclos del humano, ¿no? Por lo general.
a diferencia de otros países, ¿no? Este no tiene un pasado de pueblos indígenas milenarios, no tenían tribus propias de ahí, sino que fueron llegando, ¿no? Me imagino que por los pasos que existían en su momento de la tierra, ¿no? Entonces esto ha sido más bien invadido, ¿no? Colonizado por pueblos vikingos, ¿no? Que en una primera instancia comenzaron a hacer vida en este lugar, vikingos noruegos, ¿no? Entonces hay que entender que Islandia pertenecía también a lo que era antiguamente Noruega, ¿no? Solamente que pues esto fue cambiando gracias al llegado de un rey, ¿no? En el siglo IX, ¿no? A finales del siglo IX, ¿no? Sí, o sea, la colonización se dio porque en el siglo IX estaban ellos en Noruega, Islandia estaba despoblada, no había nadie. Y ahí este rey empezó a querer unificar Noruega y a los pueblos pues no les gustó. Ah, los pueblos que estaban ahí. En Noruega. En Noruega. Y entonces ahí es cuando decidieron ellos salir, ¿no? Rebelarse a este rey, ¿no? Que conocido popularmente de cabellera hermosa, ¿no? Entonces, pues estos pueblos que habitaban ahí, de los vikingos noruegos, pues se marcharon a base pues, de los impuestos que les cobraban, ¿no? De los altos impuestos. Y que pues ellos también tenían su valor, ¿no? Su carácter y su orgullo, y pues decidieron pues vivir con un eslogan, ¿no? Que decía: para vivir como vasallos de este tirano y pagarle tributos, agarramos nuestros barcos, nuestras familias, nuestro ganado y nos vamos a esa isla deshabitada de la que hablan los navegantes. ¿No? Entonces fue que los noruegos de la tierra continental, huyendo, ¿no? del tirano, de este rey tirano, ¿no? Decidieron pues invadir esta isla que estaba deshabitada, pero que pertenecía en parte al reino, ¿no? Entonces ahí literalmente Islandia fue un refugio para estos pueblos noruegos vikingos, ¿no? Cuando se fundó su sistema de gobierno, pues decidieron no tener ningún monarca, ¿no? Prefirieron un sistema del tipo asamblea, donde los jefes locales pues discutían las leyes, ¿no? Y votaban de acuerdo a las necesidades, ¿no? Como una situación de igual a igual, ¿no? No hay nadie que sea mejor o peor, sino que pues son como los más sabios o los líderes propios de cada pueblo, ¿no? Es uno de los parlamentos más antiguos, activos, más antiguos del mundo. Aquí mencionamos que en menor medida llegaron celtas como esclavos o consortes. ¿Cómo pasó esto? Fue porque, ¿qué pasó aquí? Los noruegos, antes de cruzar el Atlántico a esa instancia, solían hacer paradas técnicas de saqueo a las islas británicas, como Escocia, Irlanda e Inglaterra, ¿no? Como los barcos huían de Noruega, viajaban mayoritariamente hombres guerreros. Sus ataques a las costas celtas secuestraron a miles de personas, principalmente mujeres, para ser esposas y concubinos, y hombres jóvenes para trabajar la dura tierra. Ya, perfecto. Entonces el pueblo que vivía de vikingos en Noruega, lo que se encargaba era de esclavizar a los celtas, al pueblo celta, ¿no? Claro, no sabemos si, no he averiguado por cuánto tiempo estuvieron ellos capturando y ¿cómo se dice? Secuestrando a la gente de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia, o fue simplemente a su paso al irse a Islandia, que lo secuestraron y en base a eso ya fundaron su nueva sociedad, ¿no? Han hecho pruebas de ADN y sí, o sea, por la rama femenina tienen ADN celta, y por la rama masculina tienen ADN noruego. Mira, es que los vikingos eran un pueblo bastante bravo, ¿no? Porque se tiene en cuenta que a nivel histórico también llegaron supuestamente a costas de Estados Unidos antes que los mismos ingleses, ¿no? Y pues de ellos tenemos la película de Disney, Valiente. No la he visto. Sí, la he visto. Que la chica es rebelde. Como su cabello, ¿no? Sí.
Aquí otro dato curioso es que desde el año 930, después de Cristo, perdón, los jefes clánicos y islandeses, crearon el Althing, ¿no? Se pronuncia así, ¿no? Sí. Que hoy es considerado uno de los parlamentos activos más antiguos del mundo. Sin embargo, esa independencia temprana se desvaneció. Islandia pasó siglos bajo el dominio de Noruega y posteriormente de Dinamarca, ¿sí? Igualmente, pues su estructura a nivel histórico permanece, ¿no? Porque pues sigue de alguna forma siendo considerado, ¿no? Algo bastante especial, ¿no? Permanece a nivel histórico, pero no que funcione como tal, ¿no? Y también otro dato, pues que durante el dominio danés, Islandia fue tratada prácticamente como una colonia empobrecida, ¿no? El país sufrió hambrunas devastadoras, pestes, catástrofes naturales, como en su momento la erupción del volcán Laki en el 1783, que mató una cuarta parte de la población y eliminó la mayor parte del ganado. Islandia era el rincón más pobre, frío y olvidado de Europa, ¿no? Es decir, que sí ha visto también pues, situaciones muy duras. Y su independencia total no llegó sino hasta 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, aprovechando que Dinamarca estaba ocupada por la Alemania nazi. Fue un momento clave para ellos, pues decir, bueno, somos un país realmente con nuestra propia identidad y nuestra propia cultura. Islandia pasó a ser una sociedad agraria y pesquera medieval, una sociedad agraria y pesquera medieval a una de las naciones más ricas y tecnificadas del mundo en menos de un siglo. Al no tener fuerzas armadas históricas ni una aristocracia local que perpetuara las diferencias de clase, Islandia construyó su modernidad sobre una base profundamente horizontal e igualitaria. No había espacio para el clasismo, porque hasta 2 generaciones pasadas los abuelos de todos los islandeses vivían en casas de turba y dependían de la pesca de bacalao para no morirse de hambre. Entonces así, eso es lo sorprendente, o más bien, no, para mí lo sorprendente es, claro, como ya no están bajo el dominio de ya no son colonias, ya ellos mismos, pero es la clave, o sea, no es solo que ya se independicen, sino que como sociedad, cómo se organizan y realmente pueden surgir, ¿no? Sino que pues ya ellos tenían esta parte de tradición histórica, pues que ellos no querían autoridades que hicieran verlo como que unos están arriba y otros están abajo, ¿no? Ellos pues sabían de que la comunidad es una sola, ¿no? Entonces todos vamos a buscar un trabajo que permita integrar a todos, ¿no? De que todos tengan su participación y que aunque no participen puedan ser sostenidos, ¿no? Por esta red de trabajo o esta red de lazos que unen a la comunidad, que es un poco también lo que hemos visto en los otros 2 países anteriores, ¿no? El compartir es base fundamental, ¿no? Y la acción local. Y que también pues el abrirse a la utilización de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Integrar un sistema que les ayudara a producir lo que necesitaran y crear esa base de trabajo, ¿no? Tecnológico que mejorara la calidad de vida de las personas que eran nada más que pescadores, ¿no? O personas que se dedicaban al cultivo de la tierra. Sí, ya vamos a ver en su economía lo clave que fue. Entonces ahora hablar de Finlandia, así como Finlandia tiene el sisu, ¿no? Que se recuerdan que era esa resistencia ciega. Dinamarca tiene el Huga, que es el refugio acogedor. Pues Islandia tiene una frase también que es Zeta Redast, ¿sí? Que significa al final todo se arreglará. Entonces, a primera vista podría parecer una filosofía conformista, perezosa o un optimismo ingenuo, pero es todo lo contrario. Este Zeta Redast es una estrategia de supervivencia psicológica, nacida
de siglos de vivir, como ya dijimos, junto a volcanes y tormentas impredecibles. Entonces, como vivir así de un momento a otro, puede llegar una tormenta y arruina tu pesca y todo lo del mes, entonces planificar rígidamente el futuro es un poco absurdo en estas circunstancias. Entonces, el islandés aprendió que estresarse por lo que no se puede controlar es una pérdida de energía vital. Ahí está lo que decías, que puede ser muy estresante estar con tanto sismo y todo esto, pero ellos ya se adaptaron. Entonces, que hay que diferenciar este concepto de que al final todo se arreglará, ¿no? Como lo dice ellos, ¿no? Ante lo que no puedo controlar, ¿no? Pero sí me encargo de hacer lo que está bajo mi control, bajo mi poder, ¿no? Es decir, no es una frase que se asocie a la procrastinación, ¿no? Que pues la procrastinación, que es lo que cae en la mayoría de las personas, inclusive uno mismo, ¿no? No, ya después lo hago, y si no, pues ya se arreglará, ¿verdad? Mañana, no. Yo hago lo que tengo que hacer hoy, ¿no? Eso es importante diferenciarlo. Sí, entonces esta mentalidad del Theta Redas reduce la ansiedad social, y si las cosas salen mal no se busca un culpable, sino se da flexibilidad y la improvisación. También esta mentalidad se complementa con una obsesión cultural por la creatividad y la literatura. Islandia tiene el mayor número de escritores y libros publicados per cápita del mundo. O sea, es como, ahí sí es como que tú plantes un árbol, escribes un libro en tu vida, ¿no? Para que te sientas, ¿cómo se dice? Realizado. Realizado, sí, o que diste tu aportaje al mundo, ¿no? Porque esos son como los 3 grandes aportes: sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pues bien, entonces hay una tradición llamada Jólabókaflóð, que se traduce como el aluvión de libros de Navidad, donde el regalo universal de Nochebuena, sí, es un libro y la noche se pasa leyendo. Entonces la felicidad aquí no se encuentra en el consumo de bienes materiales de lujo, sino en la riqueza intelectual y desapego al control absoluto. ¿Y esto cómo se vive en el día a día? Pues, como ya dijimos, es un pragmatismo y flexibilidad. Entonces se organiza bajo 3 pilares, y es como ya intuíamos que la tecnología como escudo y monitoreo constante. Entonces un islandés se va a desayunar, no solo mira su calendario, sino también mira el pronóstico, ¿no? El pronóstico. Ahí donde, pues, cómo va la energía, ¿no? Del día disponible. Entonces, si la aplicación les dice que hay alerta amarilla por viento, entonces si tenía programado irse al campo, dicen, bueno, entonces me voy a las termas, no pasa nada. Cambian su plan, no se pelean contra el clima, sino que lo respetan. Claro, y que eso influye en el trabajo, ¿no? En cómo se van a organizar. Bueno, este día entonces es mejor que las personas que le trabajen, ¿no? Que estén en su casa y que de ahí pues pueden hacer las cosas, ¿no? Sí. Entonces sería en este caso la infraestructura preparada para el apocalipsis, ¿no? Es decir, ya tener los recursos tecnológicos de medición, ¿no? Ya entonces es más fácil desarrollar la construcción para transformar las viviendas, ¿no? Porque si estamos hablando que hasta 1944 era un pueblo muy pobre, ¿no? Estaba empobrecido y que nada más se dedicaba a la pesca y al cultivo, ¿no? ¿Cómo pasar entonces a infraestructuras que sean más sólidas y para sobre todo sostener la vivienda digna y la parte organizacional, ¿no? Del Estado y de la sociedad, ¿no? Del sistema de salud y todo lo demás, ¿no? Entonces, estas infraestructuras a nivel de construcción
tienen dos cosas que se deben mencionar. Primero, la calefacción infinita, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a nivel de condiciones extremas, ¿no? Es más el frío que acontece, ¿no? Que el calor. Entonces, pues alrededor de los 90% de los países, ¿no? De Islandia se calientan con agua caliente geotermal directa de la tierra, ¿no? Entonces aprovechan el mismo recurso natural para poder generar este calor, ¿no? Y no importa si afuera hay una tormenta de nieve con vientos de más de 100 kilómetros por hora, ya dentro de las casas la temperatura pues es perfecta y constante, ¿no? Agradable. Otra de las cosas es que ya tienen su ingeniería y sus sistemas de adaptación y de respuesta bastante establecidas. Entonces, por ejemplo, hubo unas erupciones recientes en el pueblo de Grindavik, y entonces la ingeniería civil islandesa construyó enormes diques de tierra y roca en cuestión de días para desviar los ríos de lava y proteger la central geotérmica. Entonces el país está entrenado para la acción rápida. Sí, y esto de las barreras de lava, ¿no? Parece curioso, ¿no? Que se pueda conducir la lava a alejarla, ¿no? De las zonas, ¿no? Es como si fuese un río normal, ¿no? De agua. Qué impresionante. Realmente el ser humano es muy creativo, ¿no? Otra curiosidad son las piscinas públicas. Este es el verdadero templo social en Islandia. Si quieres conocer su cultura, go local, pues ándate a una piscina pública. Las hay en todos lados, hasta en los pueblos más pequeños. Y entonces, en pleno invierno, que están a 0 menos 3 grados centígrados, bajo una ventisca, los islandeses se sumergen en estos jacuzzis que están a 40 grados centígrados, y allí flotando en el agua caliente mientras les cae la ventisca helada en la cara, se ponen a hablar y filosofar y hacer... Más o menos como lo sería la cultura japonesa también, porque los japoneses también al tener este sistema termal, ¿no? Por gracias también que la tierra se mueve y los volcanes, pues también tienen una cultura de vida en baños públicos, ¿no? En saunas, cosas así que pues hace que la integración sea más fácil y conocer al otro, ¿no? En su realidad. Y entonces, en definitiva, el islandés no vive con miedo crónico al desastre porque tiene una fe ciega en la ciencia, en los sistemas de alerta de su estado y en la resiliencia de su comunidad. Sabe que la tierra está viva y en lugar de intentar dominarla, ha aprendido a bailar con ella. Es que te toca bailar el ritmo de lo que te ponen, ¿no? En Venezuela también hay una frase que dice, o te montas o te encaramas, ¿no? Pero tienes que estar arriba. Y bueno, ya pasando pues un poco más a revisar, ¿no? Con un poco más de profundidad esta estructura de Finlandia, ¿no? Islandia, perdón, como país más feliz del mundo, ¿no? Es que primero en su estructura de sistema político y del Estado, pues es un sistema de república parlamentaria, ¿no? Entonces, al igual que sus hermanos nórdicos, ¿no? El diseño de su sistema está configurado para evitar la concentración de poder y obligar a las personas al consenso, ¿sí? Si no se resuelve un tema por decirlo todo, por la mayoría o por unanimidad, pues entonces de aquí no salimos hasta que se resuelva. Sí, y su parlamento, que estábamos mencionando que es desde el 910 a.C., ¿no? Después de Cristo, perdón, el Althing, ¿no? Que es una sola cámara, está compuesto realmente por 63 diputados elegidos por representación proporcional cada 4 años. No, entonces sí, a nivel de tradición histórica no ha desaparecido, sigue su función, ¿no? Entonces cada 4 años son elegidos 63 diputados, es decir, no es tanto, ¿no? Para el tema de la población. Sí, o sea, está bien, son 290,000 habitantes, dijimos, ¿no? Entonces sí. Está ahí, es una proporción adecuada. Como que ellos van y hay lo van eligiendo por las mismas comunidades, por las mismas localidades, porque estos son igualmente jefes de las localidades, deben ser uno por cada sector del lugar, ¿no? De la isla.
Y el poder en Islandia es ridículamente inaccesible. Accesible, por eso, ridículamente accesible, ¿no? Cualquiera puede participar, ¿no? Cualquiera que desee, pues, aportar y dar su grano de arena, pues, lo puede hacer. Ya después es el tema del control, ¿no? Que va a tener esa persona y, pues, de vigilancia para que realmente, pues, cumpla en parte lo que ha prometido, ¿no? Entre lo que le sea posible, porque hay que entender que, pues, hay cosas, ¿no? Que igualmente en el sistema político pueden, pues, quedar de lado, ¿no? Porque, pues, todo va a depender de los intereses comunes, ¿no? No solamente de lo que tú quieras hacer, sino de lo que realmente se acuerda en la comunidad, ¿no? O en el sistema político como tal. Y en este caso, el jefe de Estado es el presidente de la República, ¿no? Que es elegido por voto directo cada 4 años y que sus funciones son principalmente, en este caso, ceremoniales y de representación diplomática, ¿no? El verdadero poder ejecutivo e interno recae en el primer ministro, ¿no? Quien es el que debe salir como representante del Parlamento y contar con la confianza de este, ¿no? Entonces son dos líderes especiales, uno a nivel de representación exterior y uno que es realmente el representante de estos 63, ¿no? que se reúnen. Es completamente normal encontrarte en Islandia con el primer ministro comprando un helado o con los diputados por ahí en las termas. Entonces la democracia está al alcance, ¿no? Como es tan pequeño y prácticamente todos se conocen, pues no hay esta distancia, no andan con chalecos, con seguridad. Entonces, sí, bueno, y además al haber tan pocos habitantes tampoco da como para que, pues, ¿no? La forma en cómo se relacionan como para que tengan este tipo de protecciones, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo que sí podríamos destacar es que debido a la fragmentación de los partidos, ¿no? que hay, porque hay distintas organizaciones dentro de las tendencias políticas en general, no solamente izquierdas o derechas, sino otros que son más ecologistas, ¿no? Me imagino que también habrá uno de las comunidades, ¿no? LGTBI o los partidos de distintas áreas, ¿no? Entonces, los gobiernos, ¿sí? buscan que estos representantes entren en coalición, ¿no? Todos se organizan para que haya una representación de cada uno de estos partidos políticos o organizaciones gremiales, por así decirlo, para que se puedan negociar leyes especiales en cuanto a puntos especiales, ¿no? de beneficio para la sociedad. Uh-huh. Entonces, como ya decíamos que es tan pequeño todo esto y uno dice, ¿puede caer en la corrupción? Como que no. Mucho depende de los ciudadanos y cómo ven el mundo y cómo ellos se involucran en la política. Entonces, Islandia tiene mecanismos de fiscalización transparentes y severos, y esto se ve más en el 2008, cuando hubo la burbuja inmobiliaria explotó, ¿no? Entonces, primero, a principios de los años 2000, Islandia privatizó sus bancos y desreguló el sector financiero. Entonces, en pocos años, 3 bancos islandeses se convirtieron en monstruos globales, acumulando deuda. Entonces, una deuda equivalente a 10 veces el PBI de todo el país. Entonces, Islandia vivía en una burbuja de opulencia artificial. Estaban endeudados para darse todos sus lujos, ¿no? Entonces, en octubre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, el sistema financiero islandés colapsó por completo. En cuestión de días, la moneda se devaluó un 50%, la inflación se disparó y el país quedó técnicamente en la bancarrota. Entonces, mientras que en el resto del mundo, porque esta fue, obviamente sabemos, una crisis mundial, en Estados Unidos, en Europa, los gobiernos utilizaron dinero público de los contribuyentes para rescatar a los bancos de la quiebra, bajo el lema de son demasiado grandes para caer. Entonces, el Estado rescató a los bancos. En Islandia hicieron completamente lo contrario.
dejaron que los bancos Cayeran. quebraran. Sí, el Estado protegió las cuentas de los ciudadanos locales, pero se negó a asumir las deudas multimillonarias que los bancos habían contraído en el extranjero. Y procesaron judicialmente a estos altos ejecutivos bancarios. Más de 25 fueron condenados por corrupción y también condenados a la cárcel, a penas reales. Entonces, ¿qué pasó también? Hubieron varias protestas ciudadanas, se le llama la revolución de las cacerolas, ya me imagino, y derrocaron al gobierno de turno y se impulsó un proceso inédito para redactar una nueva constitución utilizando propuestas ciudadanas a través de Internet. La primera constitución colaborativa. Pero finalmente esto no prosperó, el Parlamento por algunos tecnicismos no le sacaron adelante esta nueva constitución. Sí, porque eso, las leyes necesitan un lenguaje especial, Ajá, ¿sabes? sí. Pero el mensaje quedó claro, ¿no? Como que la ciudadanía está activa y vigila de cerca cómo manejan su dinero, ¿no? Sí, ¿no? Los Y cómo pudieran hacer con los bancos, ¿no? Que realmente respondieran ante lo que hicieron, ¿no? Porque de alguna forma es como engañar a las personas, ¿no? Entonces, claro, por eso tuvieron condenas, porque en realidad eso que estaban haciendo perjudicó a la sociedad. Entonces, hoy en día estas instituciones de control son implacables. La Oficina Nacional de Auditoría audita en tiempo real las finanzas públicas y el desempeño del Estado. El Defensor del Pueblo también funciona como un canal directo y eficiente para denunciar cualquier asomo de abuso del Estado o burocrático, ¿no? Y la elección del 2008 blindó la confianza institucional. El ciudadano islandés confía en su sistema porque vio que cuando el poder abusó, ¿no? Este poder económico abusó, entonces el propio sistema fue capaz de meter a los banqueros a la cárcel. Como debe ser. Entonces, hay que tener en cuenta de que su modelo económico ha ido evolucionando en el tiempo y sobre todo el aprendizaje sobre todo de este hecho tan fuerte, ¿no? Que impactó en toda la sociedad y que los llama, pues de alguna forma, a reforzar sus valores y sus raíces, ¿no? Primero como el tema de que su riqueza realmente se sostiene a través de la pesca, ¿no? La pesca es lo que de alguna forma es el principal motor económico del país, que lo ha sido siempre, ¿no? Porque de ahí es donde han sacado los recursos para subsistir como pueblo, ¿no? Y tienen un sistema de cuotas estrictamente regulado y tecnificado para evitar la sobreexplotación, ¿no? Porque como ellos, pues es su principal fuente de ingresos, ¿no? Tienen que igualmente tener un marco regulador que no vaya a socavar, ¿no? El ecosistema a punto de que después queden sin nada, ¿no? Claro, siempre la clave veo que es poner marcos para evitar el abuso. Como ya decíamos en Dinamarca, en Finlandia, es como sabemos que puedes resbalarte, entonces... Te quitamos la cosita de mango, ¿no? En vez de ponértela, te la quitan, ¿ya? Y la otra, pues, es el turismo, ¿no? Aparte de la pesca, el turismo es bastante importante, sobre todo lo que dices tú, ¿no? Con, no sé, esta cultura en los baños termales, en los baños públicos, ver las auroras boreales, ¿no? Ver todo este tema de belleza natural que tienen, ¿no? A su favor. Y que también les ayuda a tener como último pilar de su modelo socioeconómico, ¿no? Es la energía renovable, ¿no? Que por decirlo así, el 100% de su electricidad, ¿no? Y de calefacción proviene de un 70% de los temas termales, ¿no? De los sistemas hidroeléctricos y un 30% la geotérmica, ¿no? Entonces aprovechan el suelo, ¿no? El recurso natural al máximo, ¿no? Eso también es una clave, o sea, cuando una sociedad
ve de dónde sacar la energía gratis. Ellos en este caso es del mismo calor que tienen en su tierra, o las hidroeléctricas, o sea, tiene con la fuerza del agua, pues hay que ver qué tiene nuestro país: mucho viento, energía eólica; tiene en nuestro país mucho sol, mucho sol, pues entonces la energía solar. Hay que ver otras fuentes de energía que no sean el petróleo, y no depender de otros lugares, sino de lo que tienes en tu tierra. Yo que digo que soy de corazón margariteño porque crecí en Margarita, ¿no? Entonces, Margarita como localidad o como población, ¿no? Adolece carencias en servicios de agua, de electricidad, ¿no? Por lo que es una isla, ¿no? Está conectada actualmente por un tubo submarino, ¿no? Que es lo que le suministra el agua y le suministra la electricidad. Y en un 2x3 pues está cayéndose la luz o interrumpiéndose el servicio del agua, ¿no? Porque son tuberías o sistemas que son obsoletos, que están muy viejos y que naturalmente el agua del mar, al ser salada, corroe el metal, ¿no? Y aparte que eso puede ser contaminante o nocivo para el ecosistema marino, ¿no? Entonces, pues cómo es el desarrollo de un lugar que tiene todas las condiciones necesarias para ser autosuficiente o tener su propio abastecimiento de agua y de electricidad, ¿no? Tiene cantidad de lugares, ¿no? De tierra que es deshabitada, donde se puede tener campos eólicos, campos de energía solar, campos de también desalinización del agua, ¿no? Para el agua potable de la misma isla, ¿no? Es como aprovechar esos recursos tal como lo ha hecho este país en especial, ¿no? Y eso pues ayudaría a mejorar la industria, la tecnología, la calidad de vida de las personas y pues en general de todo, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí sería pues ver de que los impuestos, ¿no? A pesar de que sean altos o agresivos, ¿no? En su sistema económico, ¿no? Ellos igualmente entienden que es una inversión colectiva, ¿no? Que eso que ellos puedan estar pagando también a nivel de impuestos, que en este caso, pues, no tengo claro cuánto es En lo de los impuestos, alrededor del 50%. Del 50% igual ¿no? puede ser, ¿no? Pues esto se da, ¿no? Este pago de impuestos para como se daban en los países anteriores, ¿no? Para los sistemas de salud, los sistemas de educación, ¿no? Y las empresas especiales del Estado que ayudan a mantener pues la infraestructura. Y también en relación como lo tenían los países anteriores, no existe un salario mínimo fijado por la ley, sino que todo esto es gracias a los acuerdos de los sindicatos y el convenio laboral, ¿no? Que se agrupa en un 85% de la población, ¿no? Casi todos están en sindicatos. Todos están en sindicatos. Y bueno, entonces, pasando un poco para cerrar el círculo, hablamos de cómo se vive en Islandia, ¿no? Entonces, es uno de los países más seguros del mundo. El índice de criminalidad es prácticamente cero. Los policías patrullan sin armas de fuego, y su cuenta oficial tiene videos de ellos rescatando gatitos, ¿no? Comiendo arroz de azúcar. Seguramente serán muy guapos. Los policías ahí serán muy guapos y eso será clave del turismo local. Vamos a ver a los policías. Entonces, es una sociedad donde los padres dejan los cochecitos de los bebés afuera del café para que tomen aire puro mientras ellos se toman su cafecito. Entonces, esto es un nivel de confianza orgánica en la sociedad. Y también Islandia es el faro de la igualdad de género. Han ocupado el primer puesto en el índice de la brecha de género en el Foro Económico Mundial durante más de una década consecutiva. Míralo tú. Y fue el primer país del mundo en elegir democráticamente a una mujer como jefa de Estado en 1980, y posee una ley revolucionaria que prohíbe explícitamente la brecha salarial. Entonces auditan constantemente a las empresas
para ver de que estén pagando a las mujeres y hombres por igual. Entonces también el permiso de paternidad y maternidad es un reflejo de este diseño social equitativo y disponen de un sistema de 12 meses en total, 5 para la madre, 5 para el padre y 2 que se pueden no es tanto como el anterior que era casi un año, ¿no? En Dinamarca tienen un año la madre, un año el padre, o sea, 2 años. Este es un año entre los dos, 6, 5 y 5 y luego 2 que puede ser 2 para la madre, 2 para el padre o como ellos lo distribuyan. No sienten mal tampoco. Ajá. Y entonces el 80% está cubierto por el Estado. Y pues con esto se asegura que la paternidad ¿no? es una responsabilidad compartida y se evita también la penalización de las mujeres, como que no sé por qué hay esta idea de que a una mujer que quiere ser madre no la vamos a contratar. Yo me acuerdo de haber visto esas cosas, ¿sabes? En mi juventud, por así decirlo, de 20 años, no porque todavía soy un joven a los 40. Por supuesto. En mis 20 de ver ese tema en la contratación, no contratar mucho a las mujeres porque pues pueden quedar embarazadas o no tienen la regla, ¿no? Entonces eso implica bajas o ausentismo laboral. Y claro que no, tiene que ser ahí los padres también que se tomen la baja para criar a sus hijos. Sí, muy importante. Entonces nos llegamos a la pregunta final, ¿no? ¿Por qué es feliz Islandia entonces? ¿No? Entonces, primero, hay que decirte que Islandia no es feliz, ¿no? Porque tenga un clima idílico, ¿no? O una vida fácil. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Ya sabemos que el clima es lo más extremo y la vida no es fácil porque con tantos terremotos uno puede terminar supremamente estresado. Bueno, yo viví en Chile y pues igual uno se insensibiliza a eso. Es feliz realmente porque ha diseñado una sociedad que reduce al mínimo el miedo existencial. Y es que eso es lo que en la pirámide de Kelsen, ¿no? O la pirámide de Kelsen, no, la pirámide de Maslow. De Maslow, eso, es que la pirámide. Que él no la puso en pirámide, la han puesto después otras personas, sí. Pero bueno, se entiende. En la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas. Cuando tú tienes ese primer pilar, ¿no? Tus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Se elimina eso, el miedo existencial, ¿no? Entonces ya tú puedes invertir realmente el tiempo en otras cosas que pues te enriquecen a ti y a otros, ¿no? Y a todos. Y otra de las cosas de por qué es feliz, ¿no? Es porque si te quedas sin trabajo, el sindicato y el Estado te sostienen, ¿no? Que muchos entran en la queja de esto, ¿no? Y también pues uno lo ve en algunos países, ¿no? De Latinoamérica, no sé, de otras partes, pues yo comento por lo que conozco, de que pues los temas de los bonos, de los subsidios, ¿no? Que muchas veces pues está desempleado y pues recibe su sueldo, ¿no? Entonces también es un punto a veces de crítica entre las sociedades, ¿no? Porque dice, bueno, yo estoy pagando tanto impuesto y él se está rascando o echándoselas al hombro. No, está bien, porque por ejemplo en Perú no es que el Estado te dé un sueldo cuando estás de baja, por ejemplo, pero sí hay una cosa que se llama CTS, compensación por tiempo de servicio, que es un monto que tu empleador va aportando mes a mes. Y cuando tú te vas por despido o por renuncia o por lo que sea, te dan ese dinero que te sirve es un colchón para los meses que posiblemente no tengas trabajo. Es lo mismo. Cuando aquí te despiden, incluso aquí es un poquito menos porque si tú renuncias no recibes la baja. Sí, eso sí. Pero es eso, es tener un colchón para que si quieres te reinventas profesionalmente, no... ¿Por qué? ¿Por qué no podría hacerlo? Sí, ¿no? claro, ahí el tema por lo menos de países como por lo menos los latinoamericanos, sí se da oportunidad para que suceda eso, es decir, ¿no? A lo mejor te pueden dar un subsidio, un pago, ¿no? Pero realmente hay educación, ¿no? Gratuita, abierta, formativa en oficios o en áreas que puedan ser de interés
Eso es lo que a veces uno no ve, ¿no? Que es importante, pues, y es el llamado del programa, ¿no? A comparar. Realmente, pues, esto existe en mi país, pues el llamado es buscar de que esto pueda darse, ¿no? Para evitar, ¿no? Y traer para nosotros, ¿no? Porque para eso está, para uno, pues, copiar lo bueno, ¿no? No solamente lo malo. Bueno, entonces te cubren, ¿no? Entonces, si te quedas sin trabajo, ¿no? Te cubren todos los aspectos necesarios, salud, justicia, ¿no? Y si un volcán destruye tu carretera, ¿no? Tu vecino vendrá seguramente con una excavadora a ayudarte porque sabe que harías tú lo mismo por él si la tuvieras, ¿no? Entonces, no existe eso de que, bueno, que se quede con su calle destruida, ¿no? Si yo puedo hacer algo por el otro también, pues lo hago, ¿no? Y que la felicidad islandesa no es una emoción eufórica como lo mencionábamos anteriormente, el jiji y el jaja, ¿no? Sino que es estas sensaciones de paz, ¿no? De saber que pase lo que pase, todos estamos operando bajo este mismo lema que mencionaba, ¿no? El Pita Redaz, que es todo se resolverá, ¿no? A lo mejor tú no ves la solución ahora, pero deja que a lo mejor mañana sí, toma calma, siéntate y ya encontraremos juntos una solución a esto, ¿no? El mañana ya tenemos claro que puede ser inestable, primero que realmente no sabemos si lo tendremos, ¿no? Y que pues el clima es hostil, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ellos dicen, te quedarás solo frente a la tormenta, ¿no? Es decir, si viene el mañana y el mañana no sabe cómo vendrá, pues no estarás solo, estarás conmigo, ¿no? De Islandia es verdaderamente la canción de Hielo y Fuego. ¿Cuál es esa canción? De Juego de Tronos. Ah. Es que ahí tienen pues el hielo y el fuego, Y el fuego. los volcanes y la Antártica, ¿no? Sí, qué curioso eso, ¿no? Qué lindo el contraste, los efectos polares, ¿no? Donde se hacen uno, ¿no? Entonces, ahora ya lo que queda es despedirnos, decirles que pues nos dejen sus comentarios, sus saludos, ¿no? Sus me gusta, que compartan esta publicación con quienes crean que les puedan interesar, ¿no? Por ayudarnos a llegar a más personas, ¿no? Y se ríen de nosotros o con nosotros. No importa, lo importante es que en dado caso pues le dejen me gusta y sus comentarios ahí, ¿sí? Muchas gracias. Un fuerte abrazo, un beso.